cedo el uso de la palabra al doctor Dino Carlos Caro Coria. El micrófono es suyo, doctor. Bien, muchas gracias. Voy a compartir también la pantalla, por favor. Bueno, en primer término, mi gratitud también a la Universidad Autónoma de México, a la Facultad de Derecho por la invitación y especialmente al doctor Carlos Daza Gómez por haberme integrado en esta mesa de honor en la que tengo la posibilidad de compartir con juristas de altísimo nivel algunas cuestiones, en este caso vinculadas al derecho penal económico. Mi tema lo he denominado en forma de lista los 10 mitos del compliance. Este es un tema sobre el cual vengo hablando hace algunos meses en diferentes foros. He tenido la oportunidad de compartirlo en España, en Colombia, también en Perú, evidentemente, y a raíz de la pandemia, bueno, en algunos foros que se han venido organizando alrededor de esto, ¿no? Y lo que hago acá es recoger una serie de inquietudes en torno al compliance, cosas que se vienen hablando en torno al compliance y que desde mi punto de vista merecen una revisión o una puntualización. Y vamos en orden numérico, ¿no? El primero tiene que ver con este adagio, ¿no? El compliance es cumplir la ley. Y la verdad que cada vez que esto se afirma parece ser algo simple, parece ser algo sencillo, parece ser algo que no debiera de traernos ningún problema ni ninguna complicación, pero no es tan así, ¿no? Compliance no es cumplir la ley. La ley está hecha para ser cumplida, para ser, digamos, acatada, como dice el profesor Thomas Roch, que es uno de los juristas más importantes de Alemania y de Europa en temas de compliance. De hecho, él dirige una colección de la editorial Nomos o Nomos Verlag sobre criminal compliance. Decir que el compliance es cumplir la ley es no decir nada, porque todos tenemos el deber de cumplir la ley y no hace falta un neologismo, no hace falta una expresión nueva en torno al compliance para decir que tenemos que cumplir la ley. Si nosotros queremos ver esto gráficamente, podemos verlo así, ¿no? Si hay una línea de flotación que es la legalidad, el individuo o la persona o la corporación, sea una persona jurídica privada, de derecho público, no lucrativa, tiene un ámbito de discrecionalidad, tiene un espacio de discrecionalidad. Lo que hace el compliance en consecuencia es acotar ese espacio de discrecionalidad. Acotar ese espacio de discrecionalidad a través de una serie de reglas que la persona natural o jurídica se autoimpone. Por eso es que decimos que el compliance no es cumplir la ley, sino la autorregulación regulada. Dentro de ese espacio que existe entre mi libertad y la legalidad, hay un ámbito de discrecionalidad que yo acorto o acoto a través de reglas que me autoimpongo. Dos ejemplos. Número uno, el tema de los access fees o honorarios de éxito, ¿no? Esto es algo terrorífico, algo conspirativo para los abogados, que estamos acostumbrados a cobrar siempre el honorario de éxito. Ganas un gran caso, un gran proceso, penal, civil, constitucional, y tú quieres el premio, algunos miles de dólares que puedes cobrar lícitamente porque te has esforzado mucho y has ganado el caso. Bueno, en países como Canadá, donde el compliance tiene una cultura muy fuerte, nos encontramos con reglas como estas. La ley no lo prohíbe, es decir, la ley no prohíbe pagar honorario de éxito, pero muchas empresas canadienses, cuando hacen negocios con abogados o gestores en Latinoamérica o en regiones donde los niveles de cumplimiento están debilitados, para hablar más claramente, en regiones donde la corrupción campea, es el caso en mi país, por ejemplo, para no hablar de otros, prefieren no pagar honorarios de éxito. Es decir, empresas canadienses de Calgary, petroleras, prefieren decirte, te pago el número de horas de servicio, pero así lleves el caso más importante de la corporación, el día que lo ganas, no es accesible. El día que lo ganas, cobras las últimas horas y se acabó el negocio contigo, hasta que llegue el siguiente caso. ¿Hay una prohibición legal de pagar honorario de éxito? No, no la hay. La empresa tiene la posibilidad, tiene un ámbito de discrecionalidad amplio. Puede pagarlo, no pagarlo, pagarlo en parte, pagarlo en diferido, 1000 opciones. La empresa elige, en el ejemplo que estoy utilizando, no pagar honorarios de éxito como un mecanismo de prevención de la corrupción en aquellos países donde la corrupción está ampliamente extendida. Segundo ejemplo, ¿no? Hablando de la norma UNE 19.602 de Tax Compliance, o hablando de la nueva ISO 31.022 de Administración del Riesgo Legal, que se acaba de aprobar en mayo del 2020, ¿no?
Esta norma, como cualquier norma ISO vinculada al sistema de compliance, partiendo de la 19.600, que es a la que yo llamo la gramática universal del compliance, pues lo que nos dicen estas dos normas, la 19.602 y la 31.022, es que uno debe de mapear los riesgos y reducirlos. Muy bien. Las offshore, ¿está prohibido hacer negocio con offshore? No está prohibido. Las offshore de por sí no son ilegales. Son empresas constituidas en lugares de baja o nula imposición fiscal. Es más, algunos prefieren no hablar de offshore, sino prefieren hablar de empresas no domiciliadas, el eufemismo, ¿no? Una transnacional, una sucursal, una empresa constituida afuera. Bueno, como se le quiera llamar, no está prohibido. No hay ninguna prohibición de hacer negocios con las offshore. Pero claro, las offshore encienden alertas en el sistema financiero, en los sistemas de prevención de lavado de activos, en los sistemas de tax compliance, enciende alarmas. Bueno, entonces una empresa puede tomar la decisión dentro de su ámbito de libertad, que aunque no hay una prohibición legal, toma la decisión de no operar con offshores, ni ella, ni tolerar hacerle pago a sus proveedores mediante offshores, ni recibir pago de sus clientes mediante empresas offshore. No hay una prohibición legal, lo que hay es una autoimposición. Por lo tanto, el compliance es la autorregulación regulada. Allí donde hay vacíos en la ley y espacios, digamos, para autoimponerte reglas, allí donde el legislador no puede estandarizar, porque el legislador no puede llegar a todos los rincones de tu negocio, entonces es el espacio natural para el soft law, las reglas del compliance, la autorregulación regulada. Por lo tanto, compliance no es cumplir la ley, compliance es autorregulación regulada para acercarte al cumplimiento de la ley, para acercarte a esa línea de flotación que es la legalidad. 2. El compliance es derecho. Este es un debate viejo, es un debate que yo vengo viendo desde los primeros años en que el compliance empezaba a instalarse en Latinoamérica. Estoy hablando del 2006, 2007, donde había cierto celo, ¿no?, entre abogados, auditores, todos en la carrera por vender los servicios de compliance, ¿no? Todos queriendo vender compliance, ¿no? Entonces, el auditor veía al abogado con desconfianza y decía, ¿pero qué sabe el abogado de prevención de riesgos? ¿Qué sabe el abogado de mapeo de riesgos? Y el abogado veía al auditor también con descuido, con cierto, digamos, desprecio, en el sentido de, pero el auditor no sabe lo que es la ley. Si queremos prevenir la corrupción, a ver qué medida, cómo está tipificada la corrupción en México o en Perú, pues no lo sabe el auditor. Podrá ir al Google, sacar la ley, pero algo de derecho tiene que saber. Bueno, entonces, desde las escrituras, desde los escritos, desde la literatura de los abogados, hay una cierta reivindicación hacia el mundo del derecho, tratando de vender de que el compliance está más ligado al derecho que a alguna otra materia. Las normas ISO, que son una suerte de, digamos, una suerte de codificación técnica, las normas ISO, que son una suerte de soft law, derecho blando, son expresión de ello, ¿no? Bueno, claro, ¿quién mejor que el abogado para interpretar qué es lo que quiso decir la norma ISO, ¿no? Bueno, yo pienso que ni uno ni otro tiene razón, ¿no? Ni es un patrimonio de los abogados, ni es un patrimonio de los auditores, ni es un patrimonio de los asesores corporativos. Yo tengo un trabajo escrito hace algunos meses que ya por título el compliance como triple entente, ¿no? Como triple inteligencia. Pienso que el compliance no es derecho, el compliance está vinculado a la inteligencia legal, tenemos que saber derecho, y algo de ello es penal, y hablaremos de eso luego. Tiene un espacio para la auditoría, se necesita saber la auditoría, los auditores conviven con mapas de riesgos, son expertos, tienen mucha experiencia en lo que es el trabajo, digamos, de poder mapear situaciones de riesgo y poder administrar estas situaciones de riesgo y estos mapas de riesgo. Ese es un trabajo que no es jurídico, ese es un trabajo que hoy en día está migrando hacia lo algorítmico, de eso hablaremos luego, pero es un trabajo de auditoría. Pero también importante en ello es la llamada inteligencia corporativa. Compliance es también inteligencia corporativa. ¿Cómo comprender la operatividad de una empresa administrada por un socio de hecho? Un socio que tiene un nivel de participación importante en una empresa, pero no aparece en el organigrama, no es director, no es gerente, no es parte del consejo de administración, pero es el pater familia, ¿no? ¿Cómo, digamos, confinarlo frente a un riesgo de corrupción, ¿no? Claro, toda la organización
la alta dirección, los empleados del más bajo nivel, todos golpeándose el pecho diciendo vamos a hacer compliance. Pero si un día hay que corromper, el administrador de hecho, el socio principal, dice, no, pero ese es mi negocio, ¿no? No sacaré la plata de la empresa para cometer un acto corrupto, pero yo tengo un patrimonio personal y ese es mi negocio que yo tengo que cautelar. Yo siempre hablo del fraude en la certificación ISO 37001, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, los abogados podemos pensar muy fácilmente en cómo sacarle la vuelta a una ISO 37001. Creo que la inteligencia corporativa te lleva, por ejemplo, a crear una serie de banderas rojas o a crear, digamos, una serie de mecanismos para poder controlar esas cosas que están fuera del circuito formal de una organización. A eso le llamo yo inteligencia corporativa. O desde lo más elemental, ¿no? ¿Cómo le vendes tú el compliance a la alta dirección? ¿Cómo convences tú? Imagínate que tú pasas por el famoso test del elevator pitch, ¿no? El elevator pitch es un tipo de test que uno dice, ¿no? Imagínate que tú te subes a un ascensor y tienes 30 segundos para contarle al jefe de la organización qué cosas haces tú y por qué te debe de contratar. Tienes 30 segundos. Claro. Imagínate tú que tienes 5 minutos para convencer al directorio para hacer compliance. ¿Qué le tienes que decir, no? Le vas a decir, no, señor, que la ley, que el mapa de riesgos o que la corrupción. No, tú tienes que vender, tienes que llevar una oferta de valor para la organización. Para ello tienes que conocer cuál es el ADN de la organización. Para ello necesitas algo más que inteligencia legal o inteligencia de auditoría, es lo que yo denomino inteligencia corporativa. Estas formas de inteligencia que aterrizan en lo que yo denomino gerenciamiento del riesgo, compliance es gerenciamiento del riesgo y no otra cosa, hoy en día está migrando hacia los mecanismos algorítmicos, ¿no? Es decir, a través de la inteligencia artificial se quiere administrar estas formas a través de plataformas o a través de estructuras, digamos, informáticas, que nos permitan mapear el riesgo e ir, digamos, evidenciando con trazabilidad cómo se van administrando estos a lo largo del tiempo. De eso hablaremos nuevamente hacia el final. Tercero, ¿el compliance es una ciencia? Falso, desde mi punto de vista, ¿no? El compliance no es una ciencia, el compliance es un sistema ordenado de conocimientos, perdón, no es un sistema ordenado de conocimientos como la ciencia, ¿no? que se incardina alrededor de conocimientos estructurados, que son producto de la observación, que son producto de la experimentación y está organizado en una serie de principios explicativos. De hecho, a los penalistas nos encanta hablar de la ciencia del derecho penal, ¿no? Recordemos von Lis, muy bien en sus trabajos en relación, digamos, al programa de Marburgo, se refería a la ciencia total del derecho penal, ¿no? La gesamte Strafrechtswissenschaft, ¿no? Es decir, una ciencia total o global del derecho penal, donde se incardinaba por una parte la dogmática penal, la política criminal y la criminología, ¿no? Claro, incluso los penalistas tenemos problemas para aceptar si tenemos acá una ciencia del derecho penal. Peor aún hablando del compliance, ¿no? Compliance es una técnica, es un conjunto de reglas que están protocolizadas, es un conjunto de procesos que están hechos para implantar un sistema de gestión de riesgo, ¿no? Y la mejor prueba de ello son las normas ISO. Veamos las normas ISO. Todas las normas ISO están creadas alrededor del famoso sistema de Deming, ¿no? El sistema de Deming es el famoso círculo virtuoso o círculo en espiral, donde se crean, digamos, los procesos de calidad, ¿no? Todas las normas ISO están protocolizadas alrededor de la calidad. Son como un vaso. No son el contenido, son el continente. Son el continente para poder organizar, para poder sistematizar, en este caso, un sistema de gerenciamiento del riesgo, ¿no? El compliance no es una ciencia, el compliance es protocolos, el compliance es una técnica, Y es bueno decir esto porque los penalistas particularmente parecen haber amanecido modernos de un día para otro, ¿no? Han descubierto el fuego, la rueda, ¿no? Se habla del derecho penal en la era del compliance, ¿no? Como si se hubiera abierto pues una era pre-Dios y posterior a Dios, ¿no? Es decir, antes de Cristo, después de Cristo, pre-compliance y post-compliance, ¿no? Prehistoria e historia. Eso no es así, ¿no? Los protocolos de calidad existen desde hace muchísimo tiempo y no han revolucionado el mundo. Han ordenado el funcionamiento de las corporaciones. Y eso, o a eso va dirigido el compliance en este caso. Vamos a ver.
Si podemos avanzar, 4, sí. Perdonen. Acá. Un tema sobre el cual yo siempre hablo, ¿no? Que es el tema del compliance y las referencias, digamos, a hacer el bien, ¿no? Cada vez que voy a los foros de compliance, no este desde luego, en el que estamos hablando juristas y temas técnicos, pero muchos otros, ¿no? Con la participación de personas que provienen del mundo empresarial, de la formación, digamos, del ámbito de los business school, lo que yo escucho todo el tiempo es un poco más de lo mismo, ¿no? El compliance es hacer el bien, el compliance es ir a misa, golpearse el pecho, es construir un mundo mejor. Todos nos abrazamos, todos nos hermanamos, cantamos una oración hacia Dios y decimos que vamos a ser éticos de un día para otro. Bueno, gran pérdida de tiempo. O sea, yo sinceramente me siento muy perdido en ese tipo de foros donde no veo ningún avance, ¿no? Bueno, si nos vamos a reunir para hablar del bien, si nos vamos a reunir para hablar de la responsabilidad social empresarial y quedarnos en ello sin protocolos, quedarnos en ello sin aterrizar, ¿no? En lo que significa la administración de riesgos, eso es un problema, porque lo que estamos haciendo hoy es puro marketing, ¿no? Puro marketing, puro cartel plástico, en el sentido de decir, estoy en compliance, hago compliance. Ya Paula lo ha dicho en su exposición, ¿no? Empresas que han sido sancionadas por graves violaciones a la FCPA son empresas que tenían en su página web sistemas de cumplimiento, ¿no? Muy bien adornados. Odebrecht tenía un sistema de cumplimiento muy bien adornado en su página web, ¿no? Lo mismo Siemens, no lo de la Siemens ahora del 2020, sino Siemens de los años 2000, ¿no? Y es que es un error creer que las empresas nacen para ser compliance. Las empresas no nacen para ser compliance, las empresas nacen para lucrar, las empresas nacen para vender bienes y servicios. El compliance es un costo. Siendo un costo, es un costo que tiene que redituarse. ¿Cómo vendes tú el compliance? ¿Cuál es tu oferta de valor? Si el compliance es un costo, debe por lo tanto estar asociado a un beneficio, ¿no? La creación de valor para la empresa, en torno a su reputación, la seguridad para los negocios, la posibilidad de lograr un mejor puntaje en un concurso público en el Estado. Por ejemplo, en Argentina, el 5 de abril del 2018 se aprobó un decreto que regula la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas y que dice que para concursar en el ámbito del gobierno nacional tienes que tener un sistema de cumplimiento. En Perú, por ejemplo, cuando hay sistemas de concurso público en las obras de infraestructura, tener una certificación ISO 37001 te puede ayudar muchísimo para obtener un mayor puntaje y tener una mayor posibilidad de hacer negocios. Entonces, no relacionemos el compliance con la idea de un mundo mejor, con la misa o con golpearse el pecho, sino con una visión de negocio. Corolario de lo anterior, ¿no? La ética en consecuencia no es la esencia del compliance. Será un precedente, será un fundamento, digamos, será una de las ratio essendi, pero no es la esencia del compliance. La esencia del compliance, desde mi punto de vista, está trazado en el mapa de riesgo, ¿no? Vayan ustedes a todas las normas ISO, y en todas las normas ISO, en la sección octava, vean ustedes la ISO 37001, la 19600, la norma UNE 19601 de Criminal Compliance, o la última que es la 31022 de Administración al Riesgo Legal, que todavía ni siquiera está traducida al español, y van a darse cuenta que todas ellas aterrizan en algo muy claro, que es el mapa de riesgo. Entonces, muchas conferencias y mucho discurso, como decía hace un momento, muy bien, se dan sobre el compliance, ¿no? Y se esfuerzan en presentar casos de crisis empresarial, ¿no? Para tratar, digamos, de vender un poco la idea del terror penal, ¿no? Oye, tienes que hacer compliance porque si no te va a pasar lo de CIME. Bueno, Perú no es Estados Unidos. Acá no van a haber esas multas millonarias, ¿no? Acá la cosa es mucho más doméstica. Y en varios de nuestros países algo parecido sucede, ¿no? Entonces el compliance al final no es el discurso del terror. El compliance es un discurso que no está vinculado a la lucha del bien contra el mal. La ética empresarial no es la panacea. La esencia del compliance es el cumplimiento normativo protocolizado, ¿no? Y nuevamente me remito a la norma ISO 19600 porque es lo que siempre denomino la gramática universal del compliance, ¿no? La ética empresarial, el compromiso de la alta dirección es apenas el presupuesto para la función de cumplimiento. Un tema adicional que podríamos decir como una suerte de discurso, ¿no? La tecnoética y la inteligencia artificial. Este es otro tema súper interesante porque estamos hablando acá de la ética programable. Ojo, ya no estoy hablando
de la ética como esencia, fundamento del compliance, cuestión que ya discutí. Estamos hablando acá de las soluciones algorítmicas. En el mundo, todas las soluciones algorítmicas, desde el uso de Facebook, Siri, o si queremos avanzar más, los smart cards, están vinculados a una ética programada. Es decir, los agentes de inteligencia artificial tienen una ética programada y la pregunta es cómo controlar esa ética programada para evitar, por ejemplo, los sesgos de discriminación. El ejemplo más recurrente en el mundo, ¿no? Un smart card, si tiene que atropellar a alguien, debe de atropellar a alguien de raza negra, de raza blanca, de preferencia una mujer, de preferencia un hombre. En el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, se hizo una encuesta en el año 2018 y 2019 sobre cómo debían de reaccionar los humanos frente a estas situaciones de conflicto ético que puede tener un smart card, ¿no? Lo que yo decía hace un momento, si alguien se acuerda de esta famosa película de John Travolta, A Civil Action, donde empieza el narrador, John Travolta, un abogado, diciendo, en los Estados Unidos, ¿no?, el sistema de reparaciones o indemnizaciones no es igualitario, es un sistema absolutamente desigual. No es lo mismo un muerto negro que un muerto blanco. Y no estoy haciendo alabanza racista, por si acaso. Estoy describiendo una situación dada y estudiada en los Estados Unidos por la sociología del derecho. ¿Por qué? Porque hay discriminación al momento de dictar las indemnizaciones. Se indemniza más a un hombre de raza blanca que a un hombre de raza negra. Se indemniza más la vida de un hombre de 30 años que la vida de un niño de 8 años. Se indemniza más la vida de un hombre que el de una mujer en edad de 30 años. Es algo que está, digamos, íncito en el sistema. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si los sistemas de justicia predictiva, como jurimetría o Rose Intelligence en los Estados Unidos, al momento en el cual tú quieres resolver un caso como abogado, como acusador o como juez, y puedas recibir una data del agente de inteligencia artificial, estoy hablando de dos sistemas que existen en el mundo, ¿no? Jurimetría y Rose Intelligence. ¿Qué pasa si es que estos te otorgan soluciones discriminatorias? Consejos de discriminación. Ese es el espacio de la tecnoética. Ese es el espacio de la tecnoética. La tecnoética es el compliance ético de las agencias de inteligencia artificial. Dije que iba a ser un excurso para no confundirnos con todo lo que he venido diciendo en torno a la ética del compliance. Es una cosa completamente distinta. Sexto, ¿el compliance es neutral frente al modelo económico? No, el compliance no es neutral, ¿no? Es igual que el famoso funcionalismo. Sobre el funcionalismo mucho se ha hablado, mucho se ha criticado a Jacobs, diciendo que Jacobs es pro-nazi, que Jacobs quiere volver al Tercer Reich, y la verdad que son críticas que a mi juicio son absolutamente exageradas, ¿no? Como dice mi amigo Percy García Cabero, en su tesis doctoral sobre la responsabilidad penal de los directivos en las organizaciones, decir que un sistema funciona no significa de que deba de funcionar en favor de una sociedad de demonios, ¿no? El sistema debe de funcionar en el marco de un Estado de Derecho, en el marco de la Constitución. Lo mismo es el compliance. El compliance no es neutral al modelo económico. El compliance tiene un punto de partida, la posición de garante del empresario. Yo siempre digo, y lo he escrito así ya hace bastantes años, en verdad hace más de 6 o 7 años, que podríamos encontrar un símil del compliance, o digamos un albor del compliance en el derecho romano, ¿no? En el derecho romano, ahí donde se crea la regla justiniana, ¿no?, de quien genera un daño a otro está obligado a indemnizarlo, surge la regla preventiva, ¿no? La regla en términos preventivos es que quien genera un riesgo tiene el deber de confinarlo, tiene el deber de administrarlo, de mitigarlo. Esa es la base del compliance. El compliance es una lectura de la regla justiniana en términos preventivos, ¿no? Entonces, la posición de garante del empresario no es una posición de garante neutral, es una posición de garante que emana del modelo económico de la Constitución. En México, Perú, Colombia o España tenemos un modelo de constitución económica que está ligado al libre mercado, ¿no? Pero no al mercantilismo, sino a una sociedad de mercado con aspectos sociales, ¿no? Es decir, hay una función social que desplegar y por la cual el Estado debe de velar en el ámbito del funcionamiento del mercado. Lo social del mercado o lo social de la economía de mercado trae consigo las bases de la posición de garante del empresario. La posición de garante que no es otra que la de la persona jurídica. Entonces, el programa económico de la Constitución
trae consigo ese rol del empresario. El empresario tiene que actuar responsablemente. Debe crear bienes, debe crear servicios, pero debe pagar impuestos, debe de respetar el medio ambiente, debe de respetar los derechos de los trabajadores, y es ahí donde cobra fundamento constitucional el compliance. El compliance, por lo tanto, está directamente ligado al programa económico de la Constitución. 7. Esto es muy fácil de explicar, ¿no? El compliance no es criminal compliance, ¿no? Decir que el compliance es criminal compliance es un error garrafal, ¿no? Hay compliance anticorrupción que es administrativo, veamos el caso de Francia, o veamos el caso de Colombia, ¿no? Donde no tienen una ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, sino administrativa, o veamos el reciente proyecto, ¿no? Se acaba de formular el 16 de junio del 2020, es decir, hace un mes y medio y un poco más, la llamada Ley para la Integridad Ética de la Economía en Alemania, ¿no? Donde los alemanes han sometido a discusión ante el Bundestag, que es el Parlamento alemán, y el Bundesrat, que es, digamos, algo así como el Consejo de los Gobernadores de los Länder o gobernadores regionales de Alemania, un proyecto de responsabilidad para las empresas. Las empresas van a poder ser sancionadas más allá de lo que preveía la Ordnungswidrigkeiten del año 1968, que trae consigo multas para las personas jurídicas, pero multas bajo una situación de dependencia, ¿no? Ahora esta norma sobre la integridad de la economía va a permitir la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en Alemania, ¿no? Muy interesante esa norma. De hecho, nosotros organizamos un foro hace un par de semanas atrás con Ingo Both, un jurista de Düsseldorf, para discutir sobre los alcances de este proyecto, ¿no? Trae reglas ahí sobre las investigaciones privadas, sobre las internas investigations, trae reglas sobre el Nemo Tenetur, trae reglas sobre la aplicación de multas a empresas transnacionales que pueden llegar hasta 100 millones de euros, etcétera, ¿no? Claro, y en Alemania eso sigue siendo administrativo, no es penal. Y estamos hablando de prevención de la corrupción o prevención del blanqueo de capitales, ¿no? El compliance tributario, ¿no? La norma 1.19.602, Tax Compliance, que es compliance fiscal o administrativo, o todo lo que es el ámbito del compliance y derechos humanos. Me remito ahí a los trabajos de María Laura Bloom, experta en estos temas, me repito sus trabajos, y en general a todos los estados sin responsabilidad penal de la persona jurídica. Dicho de otra manera, el criminal compliance es una parcela pequeñísima del compliance, la más agresiva evidentemente porque estamos hablando de la prevención de delitos, pero no es en toda la esencia o el ámbito del compliance. 8, la oferta de valor, ¿no? Esto siempre es divertido para mí, ¿no? Vender que el compliance es la medicina para evitar la sanción a la persona jurídica. Esto es más falso que un billete de $3, ¿no? ¿Por qué? Porque es como la imagen de la izquierda, ¿no? Un vendedor de tónicos capilares, ¿no? Échate este tónico capilar, te va a crecer el pelo en 30 días, ¿no? Va a tener pelo como Sansón, ¿no? O la imagen de la derecha, ¿no? Tómate la pastilla mágica para bajar de peso, ¿no? En 30 días vas a perder 10 kilos. Claro, es una oferta de teleproductos, es una oferta de teleavisos publicitarios, ¿no? Para decirlo de otra manera, es una oferta muy barata. ¿Por qué? Porque al final, esa idea del vendedor de tónicos capilares o pastillas milagrosas para perder el peso en pocos días o en pocas semanas, es una mala venta, ¿no? El compliance no se agota, ni siquiera en la obtención de una norma ISO, ¿no? Si tú tienes la norma ISO, para muchos es como el Olimpo, ¿no? El Olimpo, digamos, en la mitología griega, o para muchos es como el Valhalla, ¿no? En la mitología teutónica o germánica, ¿no? Es algo así como tener tu estrellita US Marshal, ¿no? Yo soy un cazador de fugitivos, yo soy un cazador de delincuentes o de criminales que pueden ser proclives a la corrupción, ¿no? En verdad, el compliance ni siquiera está pensado como esencia en un mecanismo de reducción o evitación de responsabilidad. Las bases del compliance están dadas en la prevención del riesgo. La consecuencia es una consecuencia que tiene diferentes tratamientos legislativos, ¿no? El modelo de la exención de responsabilidad es un modelo muy italiano que emana del decreto legislativo 231 de 2001, la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, y que, ya estamos terminando, y que ha migrado, digamos, a varias legislaciones como la española, la argentina o la peruana. Distinto es el modelo mexicano o el chileno, donde hay un atenuante, pero donde el compliance está inserto en la tipicidad corporativa, ¿no? Pero la esencia, ¿no? Probar el compliance no es fácil.
me remito a los trabajos de Abelard Nieto Martín y algunos otros que he publicado yo alrededor de su pensamiento, donde pongo de relieve las dificultades para aprobar el compliance. No es una buena oferta decir que compres compliance porque tienes un seguro de vida y con ello garantiza la exención de responsabilidad penal. Noveno, el compliance emana de la FCPA, ¿no? Otra cosa que desde mi punto de vista no es verdad, ¿no? Esos modelos de heteroresponsabilidad, responsabilidad superior, liability, mirror liability, como se le quiera llamar, son modelos propios de la FCPA, donde en la FCPA ni siquiera existe el concepto de exención de responsabilidad, ¿no? La exención de responsabilidad es una práctica del Departamento de Justicia y está anclada en cierto modo como referencia en el Justice Manual. Ustedes pueden ver la FCPA de arriba para abajo y no van a encontrarse una regla de exención de responsabilidad por compliance. Por lo tanto, nosotros no miramos el modelo de la FCPA, la podemos tener como referencia, la tenemos que estudiar, la casuística es importante, pero nuestro modelo, los que imperan en Latinoamérica, tienen una base muy claramente romanista, es decir, modelo italiano, modelo francés, modelo español. Lo último, ya con esto acabo, el compliance es tailor-made. Esto es algo que nos encanta decir a los que estamos en compliance, ¿no? El traje a la medida, ¿no? Todos queremos el traje a la medida. Yo te tengo que vender compliance porque te hago un traje a la medida, al tamaño de tu organización, ¿no? Claro, y eso es bueno, eso suena muy bien porque al final uno se siente un artista, ¿no? Te sientes un artesano, te sientes un creador, sientes que está vendiéndole un producto propio para la empresa y no un producto copiado para otros, pero en verdad esto es algo que va a desaparecer, ¿no? Al igual que la contabilidad electrónica llevó a desaparecer la contabilidad de papel hace 10 o 20 años, hoy en día todos tienen contabilidad electrónica, lo mismo va a pasar con el compliance, ¿no? Vamos a tener compliance en el móvil, vamos a tener compliance en el celular, en una aplicación de computadora. Es el modelo Singer versus el modelo de la Revolución 4.0, ¿no? Singer fue muy famosa en la segunda mitad del siglo XIX, se fue a la declive después de la Segunda Guerra Mundial por una razón muy sencilla, ¿no? La revolución industrial, que ya existía desde hacía más de 150 años, alcanzó a la industria de las prendas de vestir después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo pasaba acá, la revolución 4.0 ha alcanzado la industria militar, ha alcanzado la industria médica, ha alcanzado muchas industrias. Recién está alcanzando la industria legal, recién está alcanzando la industria del compliance. Y lo que vamos a tener con el tiempo es la estandarización, los modelos de retail, ¿no? Vamos a migrar de un modelo Singer a un modelo de revolución industrial 4.0, de un modelo de tailor-made a un modelo de retail a través del uso de los algoritmos, a través del uso de la inteligencia artificial. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, muy honrado con la misma y espero haber contribuido en algo a este importante foro internacional. Muchas gracias, doctor.